Supongo que el balance de las primeras 4 jornadas, aunque haya un partido que se ha sufrido, es positivo, ¿no? Sí, la verdad que sobre todo, obviamente, 4-0 es el mejor imposible. Sí es cierto que a nivel del juego, a nivel de las sensaciones en algún partido, como tú decías, pueden ser mejorables, obviamente, pero bueno, nos vamos a quedar con las del último partido, que bueno, creo que hemos hecho por momentos muy buen baloncesto. Los de Navarra, pues primer cuarto, tercer cuarto y último cuarto hacemos minutos de muy buen baloncesto, y bueno, también hay que mirar el contrapunto, que es que por 5, 6, 7 minutos muy malos, pues casi tiramos todo por la borda. Con lo cual, bueno, creciendo, mejorando poco a poco, y si encima pues vamos consiguiendo sacar partidos, pues mejor que mejor. Con lo cual, obviamente siempre se trabaja mejor después de ganar, y son partidos pues que ya tenemos ahí, y obviamente pues muy contentos en ese aspecto. Tema físico, no sé si Alex llega al partido, ¿cómo están los demás? Los demás bien, un golpecillo, pero bueno, todos en general bien. Y Alex, pues bueno, en principio ayer hizo algo con nosotros, hoy va a entrenar, a ver cómo responde, y en función de eso pues decidiremos, ¿no? En función del entrenamiento de hoy, tampoco no creo que lo metamos todo el entrenamiento, pero en función del entrenamiento de hoy y en función de cómo responda mañana por la mañana el entrenamiento táctico, pues bueno, creo que tuvo descanso por la mañana, le vino bien a nivel de juego, y mañana por la tarde pues tendrá descanso también, y hasta partir pues corre tiempo, bueno, si el tiempo corre a nuestro favor, habrá que ver sobre todo cuáles son sus sensaciones, ¿no? De dolor, pero en principio vamos a intentar meterlo a entrenar algo, a ver cómo responde. No te puedo decir si va a jugar o no, pues yo podría apostar a que sí o que no, y tengo mis sensaciones de que creo que al final pues estará, pero habrá que ver cómo evoluciona. Decía Marcos, ahora hablando un poco, que a nivel institucional que se está notando muchísimo que el equipo está arriba, que hay más preocupación por más. Vosotros también como equipo, como jugadores, notáis que el seguimiento es mucho más intenso cuando el equipo está así con 4 victorias, que la gente ya empieza a soñar. Eso es muy fácil. Pero yo creo que es bueno sobre todo para el club y para la afición. Yo estoy encantado. Yo soy de Lugo, me encanta ver a la afición de Brogan pues ilusionada, contenta, bueno, comentando si este año sí, como suele decir. Eso es fantástico, fantástico. Pero nosotros tenemos que tener el peso en el suelo, tenemos que evadirnos un poco de todo eso y centrarnos en el trabajo diario. Seguimos siendo conscientes de nuestras limitaciones, pero también somos conscientes de nuestro potencial y de nuestra margen de mejora, con lo cual pues nosotros seguimos trabajando pues cada día, pero intentando no estar pendientes de todo eso. Creo que me parece fantástico y me parece genial que la gente pues se ilusione, obviamente. Cuanto más ilusiones pues son muy buenas sensaciones, y eso demuestra pues que Brogan sí es muy importante, ya no solo en la ciudad, sino en la provincia, incluso en el panorama nacional. A raíz de esto, ¿hay ánimo de revanchilla con Tito Díaz por el año pasado? No, la verdad que no, es un partido más. A mí si me dices que vamos a estar arriba y perdemos los dos con Coruña, pues lo firmo. O sea, de hecho hablé con los jugadores, ¿no? De que sobre todo los partidos importantes, que está muy bien lo de la motivación y todo eso, pero es que yo ahora mismo firmo perder con los dos con Burgos, los dos con Palencia, y ganar todos los demás, que realmente cuando ganas una liga o estás arriba es con esos partidos. Con lo cual, no especialmente, sí, a lo mejor porque al ser un derbi pues hay un colorido especial, sobre todo pues el año pasado a mí personalmente me dolió especialmente la de Coruña, ¿no? Con el desplazamiento aquel de la marea celeste, con más de 500 espectadores. Sí, anímicamente nos pudo hacer daño, pero para mí no deja de ser un partido más. Yo creo que el derbi para los clubes, para las aficiones, está muy bien, que lo vivan, que lo disfruten, que sea especial, pero para nosotros no deja de ser un partido más. O sea, un casillero más de victorias o de derrotas. Bueno, ha cambiado mucho el Básquet Coruña, ¿qué te parece el equipo que ha hecho? Bueno, yo creo que como casi todos los equipos que económicamente no pueden mantener su bloque o sus jugadores importantes, no es parecido a nosotros a nuestros jugadores importantes no los hemos podido retener, pues a ellos algo parecido. De todas formas, los entrenadores siempre tenemos tendencia a echar un poco balones fuera, ¿no? De que si el año pasado tiene mejor equipo, o que si los demás equipos tienen más presupuesto y todo eso. Yo puedo opinar mi sensación o mi opinión sobre el equipo. A mí es un equipo que me gusta. Es un equipo que yo creo que es más largo que el del año pasado, tiene un juego interior temible, ¿no? Tiene gente muy grande, como Dobos, como Rowley, tiene 2-4 que ya le gustaría, pues, no sé si a casi totalidad o a todos los equipos de la liga, pues tener jugadores como Petrovic y como Beca, ¿no?
jugadores de muchísima calidad, un grandísimo tiro, pueden jugar de cara, pueden jugar de espaldas, el juego interior es de lo mejorcito de la liga. Y en línea exterior, pues bueno, Jesús Castro pues no deja de ser una de las MVP, ¿no? de los mejores jugadores de la liga. Mutakabir pues es una incógnita, pero es un jugador que tiene calidad. OMS y Avia pues vienen de equipos de ACB con juventud, pero que ya han demostrado también su valía. Y yo creo que tienen dos bases pues muy complementarios, como son Ángel Hernández y Vujasinovic, muy distintos, que yo creo que eso también hay pocos equipos que se puedan permitir el lujo de tener dos bases de ese nivel. Con lo cual a mí me parece un equipo compensado, plantilla larga. Obviamente todos tenemos 10 jugadores, pero 10 jugadores que realmente aporten y que puedan jugar, no todos lo tienen. Con lo cual yo creo que Coruña sí lo tiene y bueno, a lo mejor sí le falta esa posible adaptación de roles, ¿no? De que a lo mejor no lo tienen claro, pero yo creo que en los dos partidos de casa, sobre todo el de Burgos, está a un grandísimo nivel y en los de fuera pues realmente se les escapan por dos cuartos manos, ¿no? En Valladolid el último y en Huesca también el último, que eran partidos que tenían totalmente controlados, con lo cual pues bueno, para mí yo creo que Coruña es un equipo temible. Supongo que te esperabas muchas trabas en cuanto al ritmo y muchas trampas, sobre todo como muchas defensas de zona y cosas de estas, ¿no? Sí, bueno, ya lo he empleado, ¿no? O sea, ya no es la experiencia pasada del año pasado, ¿no? De que los dos partidos, no conté los minutos, pero muchos minutos los hicieron defensa zonal. Ya incluso este año pues en casi todos los partidos ha hecho defensa zonal. Y lo de ritmo sí es cierto, pero es un poco engañoso también. Yo creo que Coruña es un equipo que sí le interesa un ritmo más lento, pero que corre bien contraataque. Con lo cual hacen una cosa que es muy difícil, que es correr cuando deben y si no parar y jugar lento. Y eso no es fácil. Realizarlo, y Coruña sí lo realiza. Es un equipo que corre muy bien sus transiciones, tiene jugadores, como dije antes, Beca, Petrovic, que pueden subir el balón, jugadores interiores y jugadores exteriores que son muy peligrosos, muy temibles en la transición. Jesús Castro, OMS, Mutakabir, Ángel Hernández, Vujasinovic, jugadores que subiendo el balón son peligrosos y va a buscar esas ventajas en transición, con lo cual no hay que tener cuidado con ese doble filo de que sí, lento sí, pero que ellos también pueden correr, con lo cual nuestro balance defensivo tiene que ser bueno. Decías que pierden fuera de casa en esos últimos cuartos, nos decía hoy Tito Díaz que es por la presión del público, es decir, que la presión del rival, el público rival, todo lo que van y que les sigue pesando eso fuera de casa. No sé si está amarillo. Hombre, pues si es por presión del público que va a tener mucho, supongo, o sea que entonces con eso se nos favor, no lo sé, yo Huesca tampoco es que haya mucha presión del público, puede ser, no lo sé. A lo mejor es la presión del partido igualado, no lo sé, no es mi equipo, no será que no se olviden, puede ser una situación, a lo mejor tiene experiencia, son jugadores jóvenes, poco más que los nuestros, también es cierto, pero a lo mejor sí que están un poco más inexpertos en la categoría, no lo sé, eso tendría que, obviamente Tito Díaz ahí conoce mejor a su equipo que yo, no puedo decir cuál es el motivo de esos bajones en esos últimos cuartos. Pero ahora que tiene que paz. Ya va a ser complicado, ojalá, pero sí, obviamente pues nosotros estamos encantados con la gente que viene, cómo anima, cómo se vuelca con el equipo, pero si desde aquí podemos conseguir que venga uno más, pues genial. Está claro que al equipo pues eso le ayuda mucho, y más un equipo pues de carácter, de raza como el nuestro, que se crece con el ambiente, pues a nosotros nos viene fenomenal, ¿no? Yo creo que va un poco unidos, es como el año pasado, el equipo va un poco unido del público, ¿no? Es un equipo que transmite el público y el público le transmite mucho al equipo. La renovación de Mortelano, supongo que contento, ¿no? Sí, bueno, yo ya como había hablado antes, ¿no? Ya antes de la lesión de Kevin, que estaba muy contento con Chris, de hecho en la directiva, el club había transmitido mi satisfacción con el jugador y que me encantaría poder continuar con él todo el año. Creo que ha habido 2 puntos para mí clave en esta continuación de ampliación de contrato, no 3, una su buen hacer, lógicamente, 2, pues la lesión no esperada de Kevin, que lógicamente pues nos deja un poco traspuestos, y 3, sobre todo, pues esa franja de tiempo que tuvimos a los 5 interiores, pues que Brandon pues, respondiera durante los entrenamientos también a la posición de 3, ¿no? Algo que yo sí tenía pensado hacer con él, porque obviamente aquí buscamos mucho también ganar partidos, obviamente es lo más importante, pero también nos fijamos en la evolución de los jugadores, en la formación, y creo que Brandon, para su formación y su evolución, lo mejor es jugar al 3, si quiere triunfar realmente en el baloncesto, no solo europeo, donde quiera ir. Y sí me sorprendió su adaptación y creo que nos puede hacer mucho bien, con lo cual pues creo que esos fueron los 3 puntos fundamentales, pero sobre todo su buen hacer. Creo que
Chris ha llegado aquí, nos ha dado experiencia, nos ha dado el día a día, ha mejorado abismalmente desde su llegada, con lo cual, bueno, creo que se va a ganar. Y creo que el equipo sale ganando, obviamente. Nada más. Suerte. Muchas gracias.